Bien, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre los protocolos Interbus y el protocolo CHARP en la especialidad de electrónica industrial del quinto ciclo del turno diurno a cargo del ingeniero Bernardo Rivera Abad. Vamos a empezar hablando sobre el protocolo Interbus. Primero vamos a conocer su historia y algunos datos importantes que se dieron en esos años. Eh, fue, fue creado en el año 1988 por, por Connex Contact para reducir los costos del cableado para automatización discreta, presentado en la feria de Hannover en 1987. En el año 2000, Interbus se convirtió en tipo 8 del estándar de bus del campo IEC 61158 e IEC 61784. En el año 1990, Connex Contact libera las especificaciones e Interbus se convierte en el primer bus independiente del fabricante. En el año 1994 se convierte en un estándar alemán. En el año 1995, desarrollo de lazo Interbus, también conocida como lazo sensor, instalación del bus local, como una extensión lógica de Interbus hacia el proceso técnico para la conexión directa de sensores actuadores a través de un cable de 2 hilos. En el año 1996, el lanzamiento de los nuevos módulos de generación 4 para conexión de Interbus con el mundo de las oficinas, PC, Ethernet, TCP e IP, fundador de Open Control User Group. En el año 1998 se convierte en un estándar europeo, la cual cumple las normas europeas en 50.25.4, la internacional IS 61158 y la nacional DIC 19258. En el año 2000 alentó a la integración de Interbus e Internet, TCP, IP para la creación de estructuras de comunicación coherentes para la automatización industrial. ¿Qué es el protocolo Interbus? Es un bus de campo para la interconexión de sensores y actuadores. Esta red se basa en un esquema de maestro-esclavo. El maestro del bus actúa simultáneamente como interfaz en los niveles superiores de la jerarquía de comunicaciones. En Interbus, las líneas de envío y recepción de datos están contenidas dentro de un mismo cable que une todos los dispositivos. Permite la detención preventiva de errores por medio de una evaluación estadística de la calidad de transmisiones. Interbus está diseñado como un sistema de bus de sensor actuador para la transmisión de datos de proceso con el fin de aumentar la productividad de las máquinas y sistemas en los mismos costos de tiempo de reducción. La velocidad de transmisión bruta de datos es 500 kilobits por segundo y la velocidad de transmisión neta de datos es de 300 kilobits por segundo. Para aplicaciones especiales con cable de fibra óptica es posible alcanzar velocidades de transmisión de datos de 2 megabits por segundo. El número de usuarios se limita a 512. En la aplicación Interbus, los dispositivos de control son sensores que se llaman unidades terminales remotas y controladores lógicos programables. Un RTU informa al controlador central en estos tales como el movimiento, la temperatura y la corriente eléctrica o líquido. El PLC recibe instrucciones para controlar los movimientos de la maquinaria industrial. Bien, doy pase a mi siguiente compañero.
Buenas, profesor, compañeros. Mi nombre es Antón González Ilquías Eduardo y voy a explicar cómo funciona el sistema Interbus. Bueno, lo característico de este sistema es que se requiere un cable de 5 hilos para interconectar dos estaciones. El quinto alambre va a ofrecer una conexión potencial entre los módulos que se agreguen, porque los segmentos deben ser eléctricamente aislados en Interbus. Y en la diapositiva se muestra justo la imagen de los cables que podrían ser utilizados para este sistema. También es bastante posible utilizar los cables de fibra óptica. Y una tarjeta controladora también va a ser el maestro que controla el tráfico de datos. En la diapositiva se supone que está la imagen, a ver si el compañero puede mostrarla. Ahí está. Entonces esa tarjeta controladora es de la que se está hablando. También otra característica es que la línea principal del sistema se le llama bus remoto y puede cubrir las distancias de hasta 12,8 kilómetros, o bueno, aproximadamente 13 kilómetros entre las estaciones periféricas. Ahora, siguiendo con cómo funciona, pues se ha puesto ahí un ejemplo. Y es que si un PLC solicita información, o también puede que la reciba, va a consultar el código de identificación que es mandado desde el dispositivo del que se trata. ¿Y cómo es que llega esa señal? Pues cada dispositivo actúa como repetidor, de manera que la distancia en kilómetros no va a afectar. Esto es posible debido a que ese sistema Interbus utiliza la trama de suma, es decir, va a combinar la transmisión de los datos de todos los sensores y actuadores en una red en un solo mensaje. Obviamente el código de identificación es el que va a estar yendo separado de todos los dispositivos y va a estar siendo remitido una y otra vez. También vamos a mostrar un módulo que se puede agregar en la red de Interbus. En ese caso es un acoplador de buses. Ahí también tiene la marca. Y este módulo es bastante utilizado en estas redes, obviamente. Ahora, pasando a la siguiente parte del funcionamiento, el cómo se diagnostica. Pues la imagen lo explica mucho mejor, y es que como la topología es en anillo, los dispositivos se van a acoplar activamente. O sea, va a permitir la segmentación del todo el sistema en subsistemas eléctricamente independientes. Y si se produce un error en un dispositivo, un cortocircuito quizás, como es en topología de anillo, la comunicación solo va a fallar a partir de tal dispositivo. Por lo tanto, se va a hacer bastante fácil ubicar en donde se ha producido la falla. Siguiendo con el siguiente tema, también debemos hablar de ventajas y desventajas y voy a dar pase a mi compañero Eduard Benítez. Buenos días, profesor. Ahora yo le voy a hablar sobre algunas ventajas y desventajas. Ventaja: ahorro e instalación. Solo se requiere un cable para la conexión de diversos nodos. Ahora en mantenimiento, fácil de monitorizar el sistema, aumenta la fiabilidad y la detección de errores. Ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del sistema. Flexibilidad en el diseño. La instalación es fácil de ampliar. Los dispositivos de campo poseen algoritmos de control propios. Solo incluyen 3 capas: física, enlace y aplicación, y un conjunto de servicios de administración. El usuario solo se debe preocupar de cada capa física y de usuario. Desventaja: es muy sensible a corte completo de comunicación al abrirse el anillo en cualquiera de los nodos. Ahora le voy a hablar sobre la topología de Interbus. Como podemos observar, ahí hay una imagen. Topología anillo. Todos los dispositivos están integrados activamente en un camino de transmisión de cerrado. La estructura en anillo permite una fácil localización de fallos y diagnósticos.
Las líneas de envío y recepción de datos están contenidas dentro de un mismo cable que une todos los dispositivos, como podemos observar en la imagen. Ahora le voy a hablar sobre algunas características técnicas. Este tipo de bus puede transmitir una serie síncrona a 500 bits y alcanzar una distancia entre nodos de 400.000. Está diseñado para transmitir datos entre diferentes tipos de dispositivos de control y unidades de EES, entrada y salida. Cada dispositivo amplifica la señal de entrada y la envía a través del enlace al siguiente. Solo puede existir un maestro interbus por cada red. Cada dispositivo de la red intercambia datos con el maestro a través de su registro de datos internos que forman parte del registro de desplazamiento global, que forma la red complicada. Ahora voy a hablar sobre el software de administración y monitoreo. La configuración puesta en marcha del sistema y software de diagnóstico CMD se ha desarrollado para Interbus. Las características más importantes de este programa son la independencia del sistema de control utilizado y la flexibilidad con respecto a programar expansiones, nuevas funciones y de programas, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. Nuestra experiencia Interbus continúa mejorando sus capacidades de software. El software CMD permite al usuario determinar la configuración del sistema Interbus durante la fase de configuración. Los puntos EES se pueden asignar direcciones o variables lógicas, a través del cual el programa de control será más tarde de acceder a las EES distribuidas. Ahora le doy paso a mi compañero Idelmo Camizán. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a seguir con el tema de Interbus y el protocolo modelo OSI. En este trama, en la capa 1 tenemos la capa física y capa 2 tenemos la capa de enlace de datos. Tenemos en la capa 7 aplicación, canal de procesos, canal de datos de parámetros y gestión de redes. Interbus en la capa física especifica aspectos como la velocidad, modo de codificación de la señal física, etc. La capa física se basa en estándar RS485. Como vemos en las imágenes, los conectores RS485. Actualmente conocido como LIA TAI 485 es una interfaz estándar de la capa física de comunicación, un método de transmisión de señales en primer nivel de modelo OSI, interconexión de sistemas abiertos, basado en el esquema maestro-esclavo. Los bits se transmiten a 500 kilobits por método de NRS, que significa No Return to Zero. Comunicación full duplex, envío y recepción simultánea, de 16 bits por nodo de entrada o salida. Direccionamiento físico. A diferencia de otros sistemas donde los datos son asignados ingresando a una dirección de bus usando interruptores de IP o selectores en cada dispositivo en el Interbus, los datos del sistema son automáticamente asignados a los dispositivos utilizando su ubicación física en el sistema, lo que convierte este sistema en un plug and play, es decir, que permite agregar dispositivos o eliminarlos sin volver a direccionar dispositivos existentes. En la imagen BK es un acoplador de bus de campo, como tenemos en Interbus Master y el sistema Complete Remote Field Conference. Interbus en la capa de enlace de datos. Garantiza la integridad de datos y permite el soporte de dos tipos de datos, los correspondientes a procesos
cíclicos y o a los que aparecen asincrónicamente. El control de acceso al medio se encuadra dentro de los mecanismos división múltiple acceso, eliminando así la posibilidad de colisiones. Es determinista, garantiza un tiempo máximo para el transporte de datos entre dispositivos. Cada dispositivo tiene reservado un slot de tiempo adecuado para su función dentro del sistema. El tiempo de siglo es la suma de los tiempos asignados a cada dispositivo. Pueden definirse slots adicionales por la transmisión de bloques de datos en modo de conexión. De esta forma pueden enviarse grandes bloques de datos a través de interbus, sin alterar el tiempo de siglo para los datos de proceso. Interbus en la capa de aplicación. A continuación voy a hablar sobre interbus en la capa de aplicación. Ciertas funciones de las capas 3 a 6, que son la capa de red, transporte, sesión y presentación, se incluyen en la capa 7 interbus. En él, el maestro ejecuta de forma cíclica un programa que actualiza continuamente los datos correspondientes a los distintos procesos conectados a la red y los deja accesibles para el sistema de control. El uso de técnicas de acceso directo a memoria evita el uso de servicios que necesitan grandes bloques de datos, lo que necesita la consecución del tiempo real. El acceso desde ordenadores se realiza mediante drivers. El interbus implementa en la capa de aplicación un subconjunto de servicios basados en MMS que se denomina PMS, que es Peripherals Message Specifications, o en español especificación de mensajes periféricos. Incluye 25 servicios que permiten la comunicación con dispositivos de proceso inteligentes. A continuación, vamos a hablar sobre el protocolo HART. Un poco de historia sobre el protocolo HART. Fue creado a fines de la década de los 80. El protocolo HART, según las siglas Highway Addressable Remote Transducer, es uno de los estándares líderes de la comunicación con instrumentación inteligente de campo y continúa aumentando su popularidad y reconocimiento en la industria como modelo global para este tipo de tareas, existiendo en la actualidad innumerables instalaciones de HART en el mundo. En los años 90 se creó HART Communication Foundations, una fundación sin fines de lucro entre las empresas que adoptaron este protocolo, con el objetivo de promover un soporte para la aplicación de esta tecnología, asegurándose que fuera cubierta y estuviese disponible en beneficio de la industria. Actualmente esta fundación maneja los estándares de protocolos y la propiedad intelectual de los mismos, realiza cursos de entrenamiento y se encarga de la masificación de HART en el mundo. Por otra parte, los mayores proveedores de instrumentación apoyan este protocolo, contando con una variedad de gama de instrumentación para aplicaciones de medición y control. Algunos conceptos básicos sobre HART. Las siglas en español significa transductor remoto direccionable de alta velocidad. Es la mejor solución general para obtener información con valor agregado de diagnósticos y de dispositivos en forma digital, mientras se mantiene la compatibilidad con las arquitecturas de automatización de 4 a 20 mA disponibles. Es un protocolo de código abierto. Su uso más común es la supervisión de datos con instrumentos de medición de campo y en los sistemas de control. Diseñado para ocupar la señal analógica de 4 a 20 mA y digitales, utilizando dicha señal como portadora para la medición de procesos y aparatos de control. Permite interconectar dispositivos de diferentes fabricantes en un mismo dispositivo maestro. A continuación vamos a hablar acerca de la señal HART. La señal HART está modulada en Frequency Shift Key de las siglas FSK y se superpone a las 420 mA analógico. Para transmitir uno,
se utiliza una señal pico a pico de 1 mA a la frecuencia de 1200 Hz y para transmitir 0 se utiliza la frecuencia de 2400 Hz. La comunicación es bidireccional. Como se puede observar en la imagen, el protocolo HART es una mezcla de información analógica y digital en el mismo cableado, y esto se logra gracias a una técnica de codificación por frecuencia, en la cual se sobrepone la información digital sobre el lazo cerrado de corriente que es de 4 a 20 mA. De esta forma se tiene una corriente DC que lleva la información de la variable primaria de 4 a 20 mA, y sobre esta señal hay una señal de corriente alterna que varía entre dos frecuencias. Una es de 1200 Hz y 2200 Hz para representar un 0 y un 1 binarios. Esta señal de corriente alterna, por tener un valor promedio igual a 0, no añade ninguna variación a la señal DC, así que no hay ninguna alteración variable. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la trama. En esta imagen vemos los bloques que están direccionados en bytes. En el primer bloque tenemos el preámbulo. El preámbulo es una secuencia de puros unos que permite la sincronización de la trama. En el segundo bloque tenemos el byte de partida. Es el que indica el tipo de mensaje, que de maestro esclavo o esclavo maestro de modo ráfaga. Puede indicar el formato del campo de direcciones. En el tercer bloque tenemos las direcciones de origen y destino. Y la dirección de esclavo, maestro esclavo 1 es maestro primario y 0 maestro secundario. Y la dirección del esclavo en formato corto, la dirección del esclavo es de 4 dígitos y en formato largo de 38 dígitos. En el siguiente bloque tenemos el comando. El comando contiene las funciones de todo el mensaje. Después tenemos el conteo. El conteo contiene el número de bytes de los campos status e información. El status contiene información de errores de comunicación en el mensaje, el estado del comando recibido y del dispositivo. La información puede estar o no presente según el mensaje. Y por último, el último bloque tenemos el BCC. El BCC contiene el resultado de un 0 exclusivo desde el byte de partida hasta la información. Bien, ahora vamos a hablar sobre las características del protocolo HART. La comunicación. En el punto número 1 tenemos la comunicación, que es de modo analógico y digital. En el segundo punto tenemos el control por conteo de bytes. El tercer punto, la transmisión asíncrona HDX de punto a punto y multipunto. Y luego tenemos el carácter básico de un byte de arranque, 8 de información y un byte de paridad impar y un byte de parada. En el quinto punto tenemos un maestro que puede controlar hasta 15 remotos. En el sexto punto, la modulación de FKS, que ya he explicado anteriormente, que se encuentra de 1200 bits por segundo con modem tipo Bell de 202. En el siguiente punto tenemos la operación de modo de respuesta normal. Luego el medio de transmisión, que es de par trenzado, y el lazo de corriente es de 4 a 20 mA. Las interfaces asociadas de la RS232D y la RS428 del estándar. Y por último punto tenemos que permite hasta 250 variables en cada dispositivo de campo. Bien, ahora la modulación de frecuencia de FKS. El HART está basado en el estándar Bell de 202. Es un estándar de comunicación telefónica que opera usando un principio de modulación FSK de fase continua. La señal digital está compuesta por una senoidal de dos frecuencias. Una es de 1200 MHz y 2200 MHz, que representan bits de 1 y 0 respectivamente, y debido a que el valor promedio de la FKS siempre es el valor 0, medio a la señal analógica de 4 a 20 mA, permanente intacto.
Los dispositivos maestros leen y proporcionan señales de tensión. Sin embargo, los esclavos leen y proporcionan señales de corriente. Por ello, se hace necesaria la conversión de corriente-tensión y viceversa. Esta conversión se logra a través de una resistencia de carga en el lazo de conexiones. Aquí, como se puede ver en esta imagen, la señal está combinada de señal analógica y señal digital en un mismo cable. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar a mi compañero Arthur Guamán, que va a explicar las siguientes diapositivas. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar un poco sobre las ventajas del protocolo HART. Permite soportar hasta 256 variables. Los transmisores pueden conectarse entre sí a través de un bus y conectarse con 15 dispositivos, entre ellos están los PLC, los actuadores, los transductores, etc. Entrega una alternativa económica de comunicación digital. Implica un ahorro considerable en los materiales eléctricos en las instalaciones multipunto. Otorga mayor flexibilidad operacional. Disminuye los tiempos de inactividad debido a la falla del equipo a reconocer los problemas potenciales antes de que sucedan. Reduce los costos de inventario y mantenimiento de los dispositivos. Disminuye los tiempos de espera para el reconocimiento y resoluciones de problemas. Mejora los niveles de integridad de seguridad mediante el uso de diagnósticos avanzados. Pasamos a las desventajas. Su velocidad es la principal limitación. En modo pregunta o respuesta está entre 2 a 3 actualizaciones por segundo. El modo burst de 3 a 4 actualizaciones por segundo. La señal digital es bastante lenta. Para un arreglo multipunto, la señal analógica no es accesible y el número de dispositivos que pueden dividir la línea de transmisión está restringida. Puede monitorear una sola variable de proceso en cualquier momento. Ese tipo de protocolo es algo lento en comparación con otros sistemas Fieldbus como Profibus y Foundation Fieldbus. Por lo tanto, ese tiempo de respuesta lento provoca algunas dificultades en algunas aplicaciones industriales. Generalmente, la velocidad del protocolo HART es suficiente para sistemas de monitoreo simples donde las variables de proceso no varían rápidamente. ¿Cómo trabaja el protocolo HART? Está basado en un sistema de comunicación telefónica estándar Bell 202. Opera usando el principio de cambio codificado de frecuencia FSK, que significa modulación por desplazamiento de frecuencia. La señal digital está construida entre dos frecuencias principales. Como podemos ver ahí en la imagen, 1200 Hz corresponde al bit número 1 y 2200 Hz corresponde al bit número 0 respectivamente. Las ondas senoidales de estas dos frecuencias están superpuestas en la señal de corriente continua analógica de 420 mA. ¿Qué nos quiere decir? Que se van a transportar señales tanto analógicas como digitales. Y como la señal FSK siempre va a ser 0, la señal analógica de 420 mA no se va a ver afectada por la comunicación digital. ¿Y qué es lo que contiene esta comunicación digital? Contiene informaciones de dispositivos, diagnósticos y estados de los dispositivos, valores medidos y cálculos adicionalmente. Ahora la topología. Los dispositivos de HART pueden funcionar en una de dos configuraciones de red, punto a punto y multipunto. Ahora le doy pase a mi compañero Inga, que les va a hablar un poco más sobre la topología. Seguidamente, hablando de la topología punto a punto, es una señal tradicional de 40-20 miliamperios. Se usa para comunicar una variable de proceso. Las variables de proceso adicionales, los parámetros de configuración y otros datos del dispositivo se transfieren digitalmente usando el protocolo HART. Ahora, multipunto multidrop. Nos dice que requiere solamente un par de alambres. El lazo también puede tener barreras de seguridad y fuente de poder auxiliares para hasta 15 dispositivos de campo. Todos los valores del proceso son transmitidos digitalmente en el modo multipunto. Las direcciones de los dispositivos del campo son mayores que 0. Se recomienda el uso de modo multipunto para aplicaciones con instalaciones de control de supervisión que tengan equipamientos bastante alejados entre sí. Ahora, los modos de comunicación.
tenemos modo maestro-esclavo. Nos dice que durante el funcionamiento normal, que cada comunicación esclavo se inicia por un dispositivo de comunicación maestro. También se puede conectar dos maestros a cada lazo JAR. El maestro primario es generalmente un sistema de control distribuido de un controlador lógico programable PLC o una computadora personal PC. El maestro secundario puede ser un terminal portátil. Los dispositivos esclavos incluyen transmisores, actuadores y controladores que pueden responder a los comandos del maestro primario o secundario. Lo podemos apreciar en la imagen. Ahora, el modo petición-respuesta. Es general, los dispositivos JAR no transmitirá a menos que una petición sea enviada desde el host al dispositivo. Por ejemplo, si un dispositivo JAR detecta una condición de falla en sí mismo o en el proceso, el dispositivo JAR no puede comunicar esta información al menos que el host solicite esta información del dispositivo. En la imagen tenemos al maestro y al esclavo que le da una petición y el esclavo le da una respuesta. Continuando hablando acerca de los modos de comunicación, podemos ver que también encontramos el modo burst. Este modo mayormente se utiliza para enviar digitalmente una sola variable, tal como una variable de proceso. Una de las ventajas que tiene este modo es que se pueden transmitir más de 3 mensajes por segundo. Y su funcionamiento es de tal manera de que el maestro le indica al dispositivo esclavo que transmita continuamente un mensaje de respuesta JAR estándar. Otro modo de comunicación es el multidrop. En el protocolo JAR también podemos ver que tiene la capacidad de conectar múltiples dispositivos de campo sobre el mismo par de hilos en una configuración de red multidrop, tal como vemos ahí en la imagen. Se pueden conectar hasta 15 dispositivos. Una de las desventajas es que tiene limitaciones. Y una de las principales limitaciones es que el cableado multidrop en las comunicaciones JAR se reduce la velocidad de comunicación al ver muchos dispositivos. También podemos ver de que la tasa típica, usando la comunicación digital petición-respuesta, es menos de 2 mensajes por segundo de todos los dispositivos de cable. Ahora, la descripción del dispositivo. Algunas aplicaciones de JAR utilizan descripciones de dispositivos DD, que podemos ver ahí en la imagen. Estas son utilizadas para obtener información sobre las variables y sobre las funciones contenidas. Estos dispositivos incluyen toda la información que necesita una aplicación para comunicarse completamente con el dispositivo de campo. Ahora, los comandos JAR. Como ya se mencionó en las anteriores diapositivas, el protocolo JAR es un protocolo de comunicación maestro-esclavo. Eso significa que durante su funcionamiento normal, cada comunicación que hace se inicia mediante una solicitud o un comando del dispositivo de comunicación maestro. Así que las aplicaciones pueden implementar cualquiera de los comandos necesarios para una aplicación en particular. Y estos comandos incluyen 3 clases que mi compañero Rumiche explicará a continuación. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar del conjunto de comandos. Dentro de ellos se incluyen 3 clases. Bueno, antes de hablar de las clases de los comandos, tengo que dejar en claro que el conjunto de comando JAR proporciona uniforme y una información coherente para todos los dispositivos de campo. En aplicaciones huésped puedes implementar cualquiera de los comandos necesarios para esta aplicación en particular. Ahora sí, siguiendo con los comandos, voy a hablar del comando universal. En ella
Todos los dispositivos que utilicen el protocolo HART deben reconocer y admitir los comandos universales. Por otro lado, tenemos que los comandos universales brindan acceso a información útil en operaciones normales, como por ejemplo, leer variables y unidades primarias. Tenemos aquí el comando de práctica común. Los comandos de práctica común proporcionan funciones implementadas, pero muchos, no necesariamente los dispositivos, como todos los dispositivos del comando HART. Comando específico del dispositivo. En ellos representan funciones únicas para cada dispositivo de campo. Estos comandos acceden a la información de configuración y calibración, así como información sobre la construcción del dispositivo. También podemos decir que la información sobre los comandos de dispositivos son específicos. Esto está disponible en los fabricantes de cada dispositivo. Ahora vamos a hablar de la codificación de caracteres. Este método permite convertir un carácter de un lenguaje natural a un lenguaje de representación, como son un número o un símbolo. Esta codificación se basa en definir las tablas del lenguaje alfabeto y su correspondiente es del lenguaje del sistema informático. También podemos hablar que Bueno, con respecto a la imagen, voy a dar una breve explicación de ella. En la trama del carácter HART podemos encontrar que el carácter incluye un bit de inicio, como vemos a continuación. También vemos 8 bits de datos, o sea, un byte en el cual se transmiten. También vemos un byte de paridad, o sea que es impar. Y por último tenemos un byte de parada o fin de bit, para un total de 11 bits por carácter. Durante la comunicación HART se transmiten varios caracteres, un byte a la vez. Para ello se forma una trama de datos. En este caso voy a hablar de la normatividad. Los principales estándares más utilizados son el modem Bell 202, el cual especifica audio, desplazamiento de frecuencia FSK, el cual se utiliza para codificar y transferir datos a una velocidad de 1200 bytes por segundo. También tenemos formato en COM flotante, corresponde al IEE 754, es decir, de 32 bits, con unidades de ingeniería ISO, IEC, IEE. Por otro lado tenemos el estándar IEE 82.15.4, el cual define el nivel básico y el control de acceso al medio en redes inalámbricas de área personal, como las tasas bajas de transmisión de datos. Y por último tenemos la normativa IEC 61158, estándar para la familia de protocolos PLBus. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Jair Silva Litano y el día de hoy voy a explicar los niveles de señal. Bueno, el protocolo HART tiene como especificaciones que los maestros deben transmitir una señal del voltaje, así como el esclavo también debe transmitir una señal de corriente. La señal de corriente se convierte en una señal de voltaje mediante una pequeña resistencia de carga, de modo que todos los dispositivos utilizan receptores pasivos. Como podemos observar en la tabla, la señal transmitida por el maestro va de un mínimo de 400 milivoltios y un máximo de 600 milivoltios.
y la señal transmitida por el esclavo va de un mínimo de 0,8 miliamperios a un máximo de 1,2 miliamperios. La señal emitida del esclavo convertida por una carga de 230 ohmios es de 180 milivoltios. La señal mínima del esclavo convertida por una carga de 1100 ohmios va de 1320 milivoltios. La sensitividad del receptor, la cual se debe recibir correctamente, va de 120 milivoltios a 2 voltios. La sensitividad del receptor debe omitir una señal de 80 milivoltios. Bueno, continuamos con HAR y el modelo OSI. Las capas a utilizar son la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red y la aplicación. En la capa física, está basado en la norma BEL 202, y la cual contiene una modulación por desplazamiento de frecuencia para comunicarse a 1200 bits. Las frecuencias de señal que representan en los valores de bits son 1 y de 0, las cuales los hertz que tienen van de 2200 a 1200 hertz respectivamente. En la capa de enlace de datos define un protocolo maestro-servidor de un uso normal. Un dispositivo de campo solo contesta cuando le hablan. En la capa de red, suministra, que va del enrutamiento, y en la capa de aplicación define lo que van los comandos, respuestas y los tipos de datos. Bueno, le doy el pase a mi compañero Suyón para que le explique un poco más sobre este tema. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Voy a continuar con la exposición y diré la parte de las aplicaciones que tiene el protocolo HAR. Este protocolo es muy utilizado a nivel mundial, se usa para transmitir y recibir los datos digitales en un cableado analógico entre dispositivos inteligentes y unos sistemas de control. Este protocolo también se utiliza para el análisis de dispositivos inteligentes, así como para la automatización industrial. Se puede usar en gran manera para procesos y sistemas de instrumentación. Como estamos viendo aquí un ejemplo de un sistema implementado con el protocolo HAR. En medio podemos ver el transmisor de temperatura HAR, que tiene 5 hilos, 2 para la comunicación, 2 de 4 a 20 mil amperios, y lo demás hacen la configuración para la PT100 que está ahí en el sistema. Pasemos a las conclusiones. Como ya hemos mencionado en toda esta presentación, este protocolo tiene grandes ventajas, y una de las más notables es que permite un ahorro. También es muy compatible con los sistemas de 420, ya que es como la mejora del mismo. Es muy utilizado actualmente. También HAR está diseñado para una amplia gama de comunicaciones con instrumentos de medición. Esto va renovando, va modernizando las señales 420 y se aplica en todo tipo de instrumentos de proceso en la industria. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por la atención.